¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un análisis del COVID que hace muchísimo tiempo que no hacía. Y es una excelente noticia, porque si no he hecho durante todos estos meses ningún análisis es porque consideraba que no había análisis que hacer. Es decir, que la situación estaba más o menos controlada. No voy a decir superada, yo nunca he pensado que estuviera superada. Oye, ya, esto ya se acabó, ¿no? Pero bueno, viviendo dentro de una especie de normalidad que no requería excesivo análisis ni interpretación de lo que estaba pasando. Vemos que en los últimos decir meses, las últimas semanas, ¿no? Esto ha cambiado porque, bueno, pues porque hay una nueva ola, porque no sabemos hasta dónde va a llegar esa ola y porque está esto de la variante Omicron, ¿no? Que está en todos lados. La variante Omicron, la variante Omicron, la variante Omicron. Bueno, vamos a hacer un pequeño estudio dentro de mis posibilidades, que ya no son tantas, que yo no hago un seguimiento tan exhaustivo como hacía antes, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir descubriendo cosas con vosotros, que yo creo que eso también es interesante, es decir, no parto de una base y luego ya os la demuestro, ¿no? Sino que juntos iremos viendo cositas que nos pueden interesar porque a todos nos afecta esto, ¿no? Sobre todo de cara a las Navidades. Vamos a dividirlo un poquito, ¿vale? Delta y Omicron. Bueno, Delta es la que estaba, ¿vale? La que lleva estando desde verano. Eh, Omicron es la nueva, la de Sudáfrica. Bueno, la que han secuenciado primero en Sudáfrica. Estas cosas siempre hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Es decir, el primer país que encuentra o que secuencia una variante no es el país que origina esa variante, ¿no? Es decir, a Sudáfrica vete a saber de dónde ha llegado. Esto es un mundo suficientemente globalizado como para no pensar, oye, de repente, ¡boom!, apareció en Sudáfrica. Bueno, en fin, veremos las dos cosas por separado. Ahora mismo me preocupa más Delta, porque es lo que tenemos encima. ¿Me preocupará Omicron en el futuro? Pues espero que no. Pero bueno, vamos a ver algunas cositas y a partir de ahí decidiremos. Vamos a ver si puedo. Hoy ya no me acuerdo ni de cómo hacían cosas básicas como, por ejemplo, compartir la pantalla. Mira, aquí está. Venga, vamos con ello. Vamos a empezar con la situación en España, ¿vale? ¿Cómo está ahora mismo? Y para eso siempre, bueno, NGB Padel 2 es la referencia. Arroba NGB Padel 2. Bueno, ¿cuánto tiempo hacía que no decía estas palabras? Para ver tanto cifras totales como tasas de incidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo porcentajes, ¿no? Tendencias de crecimientos, ¿no? de esa incidencia. Vemos que el crecimiento semanal de los 14 días está en un 44,6%. Esto es del pasado viernes, estaba en 18,18. El lunes, cuando saquen nuevos datos, probablemente esté por encima de 300, ¿no? Luego colocaremos estas cifras en perspectiva, ¿vale? Con respecto a otros momentos, pero para que veáis, porque muchas veces se dice, oye, en España la cosa va bien, en España la cosa va mal, o hay que tomar medidas. Bueno, a ver, España es grande. Entonces vemos que no en todos lados está la cosa igual. Vemos, por ejemplo, que en Navarra y País Vasco pues está muy complicada. Vemos que, vamos, bastante complicada, de hecho, con un crecimiento además importante, sobre todo en el caso del País Vasco, ¿no? Vemos que en Aragón la cosa también está complicadilla. Vemos que en Castilla y León está también por encima de 300, ¿no? Y luego en muchos otros lugares está por encima de 150, en Baleares casi llega a 300, Cataluña estuvo bastante mal en su momento, está también pegado a los 300. Bueno, la tendencia de crecimiento por lo menos se va aplanando un poquito. Pero me interesa, viendo que obviamente por semana sigue creciendo, me interesa que de momento, y esto siempre con un poco de precaución, porque igual el lunes los datos son distintos, pero el porcentaje de crecimiento de 7 días es menor que el de 14, lo cual quiere decir que en principio, en cuanto a esa tendencia, vamos yendo hacia abajo. Eso es bueno. También es cierto, ojo, que la cantidad es mayor, entonces la cifra bruta es mayor, es decir, sigue habiendo más casos en estos últimos 7 días, obviamente, porque es 66.000 y quedan todavía por incorporar de los últimos 7 días y 117.000, es decir, 51.000 más que la anterior semana. Es decir, seguimos subiendo a buen ritmo, a buen ritmo, pero por lo menos una tendencia que vemos mucho al principio de este tipo de estallidos es que la tendencia de 14 días va un poquito más lenta que la de 7. La de 7 va a toda velocidad y luego afecta a la de 14. En este caso vemos que eso no se está dando. Con los datos del viernes, no me voy a atrever a decir que esto ya sea una tendencia que haya que respetar la semana que viene. Y vemos como siempre pues que hay sitios que, Castilla-La Mancha, un 13,7%, pues está relativamente bien, con una incidencia baja además. Vemos que, por ejemplo, Madrid, que aunque suma 37,8, que está bueno, bastante, están unas cifras también relativamente bajas, 168,4.
y vemos que en otros lugares, pues aparte de tener una incidencia total alta, también tiene un porcentaje de tendencia pues bastante alto. Aragón, por ejemplo. Aragón está en casi 500, en 469 casos cada 100.000 habitantes, pero es que además en esta última semana creció un 55%, ¿no? Eso es mucho. Vemos que no crece a tanta velocidad la positividad y eso es una muy buena noticia, porque la positividad, luego lo veremos, siempre se nos ha disparado muchísimo. Pues llegó a estar con 15, 20%, incluso más por encima a nivel global, a nivel global, a nivel de país. En positividad, el hecho de que estemos relativamente bajos, en un 7,29%, es una buena señal. Es señal de que no se están escapando muchos casos. Y siempre tienes un miedo con esto, porque acaba de estar prácticamente todos vacunados. Uno de los miedos que tienes es que yo, por ejemplo, pueda tener el virus y en realidad pretende no desarrolle síntomas. Y sinceramente, ya no estamos al principio de los tiempos, ¿no? Es decir, si a mí me duele la garganta un día, un par de días y estornudo, incluso no sé, es que no me ha pasado, no he tenido fiebre, no suelo tener fiebre, pero supongo que si hubiera tenido 37,4 de fiebre, pues probablemente no me hubiera ido al centro de salud, ¿no? Entre otras cosas, pues tendría que ir de urgencias, porque luego hablamos del tema, pero en Madrid, por lo menos, para conseguir una cita con el centro de salud ya es una misión imposible, ¿no? Con lo cual, bueno, en fin, yo afortunadamente trabajo en casa, además, o sea, que no pongo en apuros a mucha gente. Pero vamos, sí es posible que hay gente, por ejemplo, estoy poniendo mi ejemplo, pero vamos, como genérico, ¿no? Que a lo mejor estás con un par de días con dolor de garganta, que estornudas un poco, con mocos, y a lo mejor alguien tiene unas décimas, te digo, no ha sido mi caso, y bueno, pues nos hace un test, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor has pasado por ello, pero como la vacuna te ha reducido tanto los síntomas, pues son muchos positivos que se están escapando y que a lo mejor sí puedes contagiar. Esta tasa de positividad, creciendo además relativamente poco con respecto a la semana pasada, nos hace pensar que no es el caso. Estos factores de hospitalización y UCI son muy importantes, son los más importantes. El asunto es que van con retraso, ya lo sabemos. Ahora bien, llevamos creciendo bastante tiempo. Lo vamos a ver ahora, en un cuadro muy bueno de Miguel Ángel Reynoso. Es posible que lleguemos a un momento en el que esto esté creciendo a 40 y pico por ciento. Tendría sentido. Tendría sentido. Ahora bien, en ningún lado vemos unos porcentajes, unas tasas realmente muy, muy altas, muy, muy preocupantes. Eso no lo estamos viendo. En cualquier caso, insisto, para esto es mucho mejor irnos a esto de aquí de Miguel Ángel Reynoso. Bueno, las cifras son en la pantalla son prácticamente imposibles de distinguir, ¿vale? Pero bueno, la tendencia obviamente sí. ¿Qué pasó en verano? Pues estuvimos muy bien desde enero hasta verano, ¿no? Desde febrero hasta verano, toda esta época de empezar a ponernos las vacunas fue muy bien. O aquí una pequeña, ¿os acordáis de esta ola? Que si no era ola, que si no sé cuántos, que si tal, que como dices que es ola, como dices que no es ola. Y luego aquí en verano, de repente, vimos este salto fue brutal. Del 21 de junio a el 8 de julio, de repente pegamos aquí un salto en 2 semanas descomunal, muy, muy alto, de la positividad, que es el primer factor. 5,87% pasamos a un 16, un 15,74%. Y en casos, pues lo mismo, de 51.000 casos, de repente por semanas pasamos a 180. ¿Vale? Pues si os fijáis prácticamente, como podéis ver con un poquito de retraso en hospitalizaciones, UCIs y fallecimientos, vamos, está cuadrado todo esto. Se ve muy bien por eso. Primero los casos, luego las hospitalizaciones, luego UCIs y luego fallecidos, ¿no? En cuanto a picos y en cuanto a tendencia. Entonces vemos que en principio esta vez no ha pasado esto. Es decir, no hemos pasado de 25.000 a 51.000 a 103.000, es decir, a doblar continuamente. Hemos pasado de 14.000 a 21.000, de 21.000 a 33.000, de 33.000 a 50.000, de 50.000 a 71.000. De manera que ahora mismo sí estamos doblando lo de hace 2 semanas. Pero ya no es doblar cada semana, que es lo que nos estaba pasando antes. Si fijáis aquí, estábamos doblando de 25.000 a 51.000, de 51.000 a 103.000. Bueno, ahora vamos más lentos. Eso en principio es buena noticia, es que no es tan explosivo lo que está llegando, porque vamos a ver que en otros lugares, cuidado, sí lo está haciendo, ¿no? Salvo que se complique la cosa por una cuestión externa que podría ser esto de Omicron, lo cual nos meteremos luego, si esto fuera sin más
una explosión o una ola delta sin con la gente vacunada y tal, como la que fue más o menos más gente vacunada, pues diríamos que estaríamos a una semana, 2 semanas del pico, quizá, y que la controlaríamos en cuanto a hospitalizaciones y cuanto a UCIs, porque fijaos que, aunque esto vaya con retraso, es que realmente esta subida que tuvimos aquí de hospitalizados, fijaos que pasábamos de 3.000 a 10.000 en un mes, si multiplicamos por 3, aquí vemos que en el mes más o menos que estamos subiendo, hemos pasado de 1.700 a 4.200. Sí, hemos doblado, pero no hemos multiplicado por 3, ¿no? Puede ser que esto se vaya complicando un poquito más aún, puede ser, pero no lo sabemos seguro. Lo que sí vemos es quizá, que esto es curioso, que los casos de UCI son, sí crecen un poquito más que los de hospitalizaciones. Es decir, los casos que se complican de verdad. Probablemente porque aquellos casos que requieren hospitalización a estas alturas probablemente sean ya de grupos de riesgo, que no se han vacunado por la razón que sea. O que incluso vacunados hoy desarrollan síntomas graves, que puede pasar. Son poquísimos, pero puede pasar. Entonces, por eso quizá van directamente a UCI. Aún así, fijaos, la perspectiva. Tenemos ahora mismo 4.262 hospitalizados totales, los cuales 814, sí, también tengo que mirarlo, 814 están en UCI. Hombre, comparado con la anterior ola, que el pico fue de 10.000 y 1.900, estamos lejos. Estamos lejos. Y la anterior ola no fue preocupante en términos hospitalarios, salvo en Cataluña. Porque claro, la que fue preocupante fue la anterior. La anterior se fue a 30.000 el pasado año, justo, en enero, después de las vacaciones. Que, ojo, también, claro, esto es otro factor. Ahora vamos a vacaciones y vamos a celebraciones y aquí no hay ningún tipo de medida. Acordaos que el año pasado era lo de, oye, 6, como mucho 6, como mucho de 2 núcleos de convivencia y las comunidades cerradas, no puede ser que otra comunidad. Bueno, ahora no va a haber eso, claro. Entonces, bueno, pues a ver, no una cosa por la otra, ¿no? Estamos todos vacunados, bueno, sí, pero, por otro lado, ¿no? 30.000 y casi 5.000 en UCI, ¿no? Bueno, pues parece que tendremos que multiplicar por 7 el número de hospitalizados y los de UCI pues por 5 o por 6, ¿no? Bueno, pues esperemos que no lleguemos a eso. Esperemos que no lleguemos a eso. Lo que en cualquier caso parece que si no vamos a llegar, el número de fallecidos ya se vio en la pasada. Oye, hubo casi 6.000, ¿eh? Hubo casi 6.000 muertos el pasado verano, que pasaron un poco desapercibidos. Pero 6.000 muertos, manda cojones. Acordaos cuando nos contábamos de uno. No, 6.000 muertos, pero bueno, vale. No se aprecia ningún tipo de incremento noticiable en ese sentido. No parece que vayamos a vivir lo mismo. Desde luego no parece que vayamos a vivir, pues no sé cuántos fueron, 15.000 o 20.000 en las pasadas post-navidades, ¿no? Bueno, pues aquí habrá porque siempre habrá, obviamente, desgraciadamente, ¿no? Pero no parece que la cosa vaya a ir mucho más allá. Esto es en cuanto a España. Una manera de ver lo que está pasando en España es compararlo con los demás países, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado en los demás países? Insisto, esto es Delta. Delta lleva en ola en Europa desde más o menos finales de octubre, principios de noviembre. Y ha seguido un movimiento muy del este al oeste. Para seguir ese movimiento del este al oeste en Europa, me voy a centrar en una serie de países, pero iremos viendo que no es exactamente así. Es decir, yo voy a empezar, por ejemplo, con Ucrania y con Rusia. Pero luego veremos que, bueno, aunque coja a lo mejor luego Bulgaria y Rumanía después, porque están más al oeste, en realidad fueron momentos muy similares. Vemos que en Ucrania, por ejemplo, se batieron récords de casos. Récords. Es decir, nunca había habido tantos casos como el 30 de octubre y posteriormente el 5 de noviembre, como en Ucrania. Ucrania tiene un problema. Lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, y lo mismo nos pasa con Rusia, lo mismo. Prácticamente en los mismos días, picos de casos. De toda la pandemia, ¿eh? Aquí recogemos toda la pandemia. Problemas de Ucrania y de Rusia. Vamos a ver ahora mismo. Bueno, pues que tienen. Ahora un poquito más, han crecido un poquito más, ¿no? Pero el 40% de vacunados en Rusia, el 27% en Ucrania. Si alguien no se acuerda de lo que tenemos en España, pues bueno, aquí se ve claramente, ¿no? 80%. Con lo cual, claro, este pico que hubo de casos, este pico que vemos aquí de casos en estos dos países, pues desgraciadamente se vio en un pico de muertos.
Fijaos en Ucrania, donde prácticamente no hay nadie vacunado, bueno, nadie. 1 de cada 4 están vacunados, el mayor número de muertos de la pandemia. Y no solamente eso, es que llevan en el mayor número de muertos de la pandemia, calculemos desde el 20 y pico de octubre, en el caso de Ucrania, siguen todavía, estamos a 4 de diciembre, siguen por encima de ese pico. Como veis, no es poca cosa. Y como veis, nos hemos librado una buena con las vacunas, ¿vale? Lo mismo en Rusia. Nunca había muerto tanta gente en Rusia. Esto es muy importante, porque claro, aquí sí vemos que los casos, bueno, al principio no se contaban, no se detectaban, tal, bueno, vale. Pero los muertos, o incluso, si me voy, es que esta página es maravillosa. No lo voy a hacer esto con todos los países, ¿vale? Porque si no, nos tiramos aquí la vida. Pacientes hospitalarios. Ay, que no tienen estos países, no tienen. Algunos países los tienen, otros no. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en cualquier caso, pongamos que empezó la cosa aquí. Bueno, empezó más o menos a la vez también en otros 2 países. Pues fue terrible. Rumanía y Bulgaria. Ahora bien, vemos que Rumanía, que también tuvo un pico enorme, que no, vamos, sin comparación con nada de lo anterior, lo ha vencido, ¿no? Bulgaria lo ha vencido. Ucrania lo está venciendo. Rusia no subió tanto y le está costando más bajar. Pero vemos, oye, los picos de Bulgaria y de Rumanía son tremendos. ¿Fueron tremendos también en cuanto a número de muertos? Pues me temo que sí. Me temo que sí. Vuelvo, Bulgaria. Nunca había muerto tanta gente como el mes pasado en Bulgaria. Rumanía, lo mismo, con muchísima diferencia. Es una masacre. Voy un poquito más al oeste. Me voy a Serbia. Serbia. Está Djokovic, que si se vacuna, que si no se vacuna, que por qué le obligan, que no sé qué, que el chantaje. Lo mismo, nos encontramos con, si queréis ver casos, vemos casos. En Serbia, bueno, no llega a lo que hubo en la segunda, en la segunda ola suya sería, ¿no? La de noviembre, la que viene un poquito antes de la nuestra de Navidad, del año pasado. Ahora bien, en cuanto a muertos, ojo, sí que ha habido más, ¿no? Ha habido más muertos esta vez. Volvemos con lo mismo. Rumanía, Bulgaria y Serbia. ¿Qué tienen en común? Pues que el que más tiene, que es Serbia, tiene un 45% de gente vacunada. El resto no llega al 40%. Hombre, obviamente tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Según se fue moviendo esto, llegaron los problemas en Austria y en Alemania. ¿Y qué nos encontramos? Que Austria y Alemania ya son 2 países, bueno, con índices de vacunación importantes, ¿no? Pues aquí esperaríamos que, aunque bueno, el número de casos pudiera ser semejante, ya no viéramos un número de muertos tan elevado. ¿Y qué vemos? Bueno, vemos que Austria bate récords de casos. Y vemos que Alemania bate récords de casos. Es decir, incluso ante Delta, con los casos tenemos un problema serio. Ahora bien, Austria, que tiene, no sé, pues como el doble del récord de casos jamás ha habido, si nos vamos al número de fallecidos, y aún teniendo en cuenta que puede haber una pequeña... Epa, esto está muy bien, pero me lía un poquito. Todavía está subiendo, es decir, todavía podríamos ver un poquito más, pero vemos que obviamente no va a llegar ni de lejos a lo que pasó en las pasadas Navidades. Ni de lejos. Y en Alemania lo mismo. Vemos que sí, que esto sigue subiendo y que seguirá subiendo, pero no tiene nada que ver con lo que estuvimos viendo en los demás países del este, ¿no? Veíamos que casi había más muertos en comparación que casos, ¿no? O sea, era una cosa tremenda por las vacunas. En Alemania y en Austria vemos una subida como tiene que haberla, es decir, es inevitable, pero vemos que no va a ser tan grave, siendo grave, ojo, como en los países más del este. Nos vamos a otros 2 países. Seguimos yendo hacia el oeste. Bélgica y Holanda. Y nos vamos a los casos. Primero, porque vemos que en Alemania está bajando y en Austria también está bajando. Es decir, vemos que son picos enormes, pero que luego bajan con bastante rapidez. Y en España hemos visto que todavía no tenemos. Holanda lo mismo, nunca ha habido más casos que en Holanda. O sea, que ahora en Holanda. En Bélgica, nunca ha habido más casos como ahora. Es una ola terrible lo que estamos viviendo. Terrible. ¿Por qué? Pues porque hay menos medidas, chicos. Es que es obvio. Es obvio. No, pero ahora hay vacunas. Ya, bueno, sí, pero no hay medidas. No hay nada más eficaz que el restringir aforos, ponerse las mascarillas, no hay nada más eficaz que eso. No es por capricho. Lo que pasa es que, bueno, pues no puedes vivir toda la vida con eso. Entonces, bueno, pues aquí ya van quitando, van poniendo, etcétera, etcétera. Vemos que en los 2 lados, eso, habiendo récords
van bajando, ¿no? Y que todo subió muy rápido, a ver si ahora baja a la misma velocidad. ¿Cómo están de vacunados en estos países? Vamos a ver. Muy bien vacunados. Bien por Bélgica y Holanda. Vemos que están arriba del todo, ¿no? Arribota, ¿no? Prácticamente con el mismo número. Holanda, la última cifra que tienen actualizada es de hace un montón de tiempo. Aquí, el 74%, del 28 de noviembre. Bueno, está muy por encima incluso de Alemania y de Austria. Vamos yendo hacia el oeste, vamos encontrando más gente vacunada. Eso debería mostrarse en menos gente, en menos fallecidos. Bueno, no me voy a ir a fallecidos esta vez. Si queréis me voy, porque alguien dice, no, claro, no te vas porque no te interesa. No, bueno, sí que me da un poquito igual. Hombre, nada que ver ni con la primera ola, ni con la segunda ola, ni con la tercera ola. De momento, ¿puede cambiar? Sí, puede cambiar. Bélgica, fijaos por lo que ha pasado en Bélgica. Hombre, no están bien, joder, están muriendo, ahora sí que están, aquí vemos sí que está muriendo más gente que en la olita esta de primavera. Bueno, pues sí, va a subir un poquito más, sí, pero claro, fijaos por supuesto, lo de primavera de 2020 y lo de noviembre de 2020, ¿no? Noviembre, diciembre de 2020. Pues comparado con eso, pues no sé, pues la tercera parte. Teniendo en cuenta que hay muchos más casos, ¿vale? Es decir, la perspectiva. Pero bueno, como esto, oye, todavía se puede ver que vamos a irnos viendo que ya ha bajado el número de casos. Yo voy a confiar en que aquí sí me vengan los pacientes al hospital. Y sí, de Bélgica y de Holanda me vienen. Fijaos, Bélgica, bueno, pues eso lo mismo, un poquito por encima de la ola de primavera allí, ¿no? Pero, bueno, todavía bastante por debajo de lo que fueron las dos grandes olas de hospitalización de primavera 2020, invierno 2020-2021. En Holanda, sin embargo, sí vemos que el número de hospitalizados, más que nada porque antes había sido siempre muy bajo, está a la altura. Es decir, en Holanda sí se ha complicado. Por eso también cuando decimos, oye, esta variante hace bueno, depende. Depende del país. Estamos viendo que en unos no tiene nada que ver y estamos viendo que en otros, sí. Austria, por ejemplo, vemos que hospitalizaciones pues está prácticamente también en números altísimos, números muy, muy altos. Serbia, sin embargo, pues muy bajos. Bulgaria, más bajos que otras veces, con récords de casos, ¿no? Con lo cual, la tendencia es la que es. Eso no quiere decir que en todos lados se comporte igual. Nunca ha sido así. Vamos a irnos ya definitivamente a los últimos países que nos interesan más al oeste, ¿no? Francia y Portugal, nuestros vecinos. Ya meto España. Hemos visto un poco por encima antes, pero bueno, ya los meto. Comprobamos vacunación, lo primero, people fully vaccinated, y vemos que Portugal y España están altísimos, que Francia está pues entre Alemania y Holanda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se ha comportado esto, ¿no? Casos. Nosotros sabemos que España, porque lo acabamos de ver, hombre, pues comparado con otras olas, todavía estamos bajitos, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque es que esto lo acabamos de ver. Ahora bien, Portugal, con mayor vacunación, por ejemplo, bueno, está en una situación más complicada que nosotros. Aunque si os fijáis en tendencias, más o menos lo mismo. Bueno, nosotros en verano estuvimos bastante más fastidiados que ellos. Ellos están ahora más o menos como en el pasado verano y siguen subiendo además. Esto es el problema. Francia sí se está metiendo en un lío importante. Es decir, Francia empezó a subir hace relativamente poco, más o menos como nosotros. En Francia, si veis, esa línea está muy, 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 muy vertical y muy arriba. Es decir, Francia ya está en números similares a los de la primavera pasada, que fue cuando tuvieron ellos su tercera ola, probablemente llega a números de la segunda. ¿Cómo van de hospitalizaciones? Bueno, nosotros, no sé si lo he mencionado, pues eso, pues de momento bien. ¿Cómo van ellos de hospitalizaciones? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Francia baja, ¿vale? Todavía baja. Podría ser. Bélgica y Holanda hemos visto que se han complicado. ¿Se podría complicar Francia? Se podría complicar. No lo estamos viendo. Es decir, ha habido aquí 7, 8 meses con mucha mayor ocupación. España, desde luego, lo hemos visto antes, que no tiene ese problema. Y Portugal, afortunadamente, nunca ha tenido demasiado problema. Así que ahora tampoco lo tiene. ¿Se puede sacar una conclusión de esto? Hombre, yo la conclusión que saco genérica es que, obviamente, bueno, pues aquellos países donde ha habido más vacunas, es decir, que ola de casos está habiendo en todos lados, que afortunadamente en España está siendo muy leve y que ojalá se quede así, muy leve, muy leve. O sea, muy leve, que fijaos que
de los países que están subiendo es el más bajo de todos. Pero, Rumanía está más bajo, pero mira dónde ha estado. Los de los demás que están subiendo es el país que menos está subiendo. Está subiendo todavía un 30 o 40%, nada que ver con lo que estamos viendo en otros países y que lo que hemos visto en otras olas. Que prácticamente no hay alteración hospitalaria y que afortunadamente pues, bueno, todavía no hay una afectación en muertos, ¿no? En fallecidos, que es prácticamente lo que más nos interesa. Si nos vamos a esa cifra, que vamos a ver ahora, la de los fallecidos, pues lo que os decía, Bulgaria récord, Ucrania récord, Rusia récord, Serbia récord de muertos. Austria no va a haber récord, pero bueno, una cifra muy, muy alta, Rumanía récord absoluto, Bélgica bajito, Alemania bajito, Holanda, bueno, ojo con Holanda que se está complicando, lo hemos visto antes. Portugal muy bajo, Francia muy bajo, España muy, muy bajo. Y esto sí que son las vacunas. En una semana lo volvemos a mirar y todo esto va a estar más alto. Pero vamos, yo creo que la conclusión que sacaríamos es, bueno, en líneas generales, las vacunas no te evitan estallidos, pero lo que hacen es que son casos mucho menos graves, ¿no? Lo sabíamos ya de antes, bueno, sí, pues algunos lo sabíais y otros a lo mejor lo estáis descubriendo ahora. No tengo ni idea. Ahí cada uno, pues dependerá. Vamos a mirar una cosita, que es la variante Omicron, famosa, ¿no? Bueno, la variante Omicron, lo primero, está muy poco secuenciada, hay muy poquitos casos. Están sacando conclusiones cada semana. Cada semana, ¿qué coño? Cada hora. O sea, hay un estudio que tal, hay un estudio. Oye, y la OMS ha dicho, oye, mira, chicos, vamos a tardar un tiempo en ver qué pasa, porque es que hay muy poquitos casos, ¿no? Ahora bien, sabemos que donde ha saltado es en Sudáfrica. Claro, en Sudáfrica vemos una cosa que no nos gusta, que es que ha habido un incremento del 432% en casos, ¿no? Son pocos casos, porque es verdad que partes de 11.000 casos en un país con 60 millones, ¿no? Que es mucho mayor que España. Pero, hombre, te mosquea. Te mosquea. Obviamente esto es lo que está mosqueando. Oye, ¿por qué está la gente tan mosqueada con Omicron? ¿Por qué está la gente con no sé cuándo? ¿Por qué están, bueno, los asusta vieja, los alarma tal? Bueno, pues porque ha habido un incremento del 462% en un país de 60 millones. Estos incrementos te los encuentras en países de 800.000, ¿no? Habitantes. Entonces, obviamente, tanto para arriba como para abajo hay unas variaciones de la hostia. Pero en un país de 60 millones, con un número de casos razonable, tener este incremento de una semana a otra te mosquea. Te mosquea. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Esto es lo que nos está mosqueando ahora mismo. Si a nuestra ola que estamos pasando ahora mismo y que en principio nos debería durar un par de semanas, no mucho más, le juntamos un posible repunte por el puente de diciembre, más un posible repunte por las navidades, más un posible repunte porque Omicron fuera más contagiosa y además se hiciera, bueno, si no predominante, pues prácticamente en España, hombre, pues tenemos papeletas de meternos en el lío. Bien, la magnitud del lío, el número de casos sería alta. En caso de hospitalizados, fallecidos, tal, no, pues no se sabe, porque donde más hay, que es en Sudáfrica, insisto, el número de fallecidos de esta semana es menor que de la semana anterior y aún así son poquísimos. Insisto, dentro de un país de 60 millones, ¿vale? Y dentro de las cifras a las que nos hemos acostumbrado, siempre matizamos, ¿no? En ese sentido. Con lo cual, no sabemos. Si nos volvemos a Rolling Data, voy a quitar todos los países y nos vamos a centrar solamente en Sudáfrica. Porque, insisto, en principio no hay otro país que tenga suficientes casos como para mosquearnos. Entonces, ¿qué vemos? Pues ir parámetro a parámetro. Y sabiendo que esto es un entretenimiento, ¿vale? Es decir, esto queda mucho para poder saber bien esto. Pues vemos lo que vemos, ¿no? Lo que veíamos antes. Que lo de casos, barbaridad. No tendría barbaridad, ¿no? Me río por no llorar. Esto sea... Siguiente matiz. ¿Cuánta gente vacunada en Sudáfrica? Que las vacunas funcionan, las vacunas no funcionan. Claro, es que estamos hablando de un país que tiene un 25% de vacunados. Entonces, me lo estás comparando con países que tienen un 80%. Pues, igual no reacciona lo mismo. No lo sé. No lo sabemos, obviamente, pero complicado. ¿Cuánto hay de hospitalizaciones dentro del propio país? Eso ya no tiene que ver con
con lo demás. Bueno, de momento, admisiones al hospital no estamos viendo mucho crecimiento. De momento. Pero sí es verdad que aquí, bueno, esto es casi un 70%, ¿no? De subida, ojo, de una semana a otra. Hombre, muy bajito porque fijaos que está muy por debajo de cifras anteriores, pero no está actualizado. Es decir, no nos falta el último dato no lo tiene. Con lo cual, a ver cómo es, a ver si ha subido también un 200%, un 400%. Esperemos que no sea así. Total de hospitalizados no tiene. También es complicado estos países con estas cosas. Y como veíamos, pues fallecidos, para comparar con otros momentos, más que nada, pues eso, pues que va bajando y que casi es un mínimo desde el principio de la pandemia. Entonces, lo que digo, muy complicado, muy complicado, muy complicado. Pocas conclusiones, ¿no? Pero bueno, quería que vierais un poquito cómo está la cosa. Yo de momento me preocuparía por Delta, ¿no? Es decir, por lo que nos viene. Y creo que tiene sentido el pensar, oye, si yo no quiero coger el coronavirus, eh, tengo que seguir manteniendo las medidas de seguridad que teníamos antes para no cogerlo. Porque antes cogerlo era sinónimo de, sobre todo en determinados grupos de edad, de complicaciones, ¿no? Complicaciones muy graves. Ahora, bueno, decimos, oye, hay determinados grupos de edad, de determinada gente que lo puede coger y lo más normal es que no se le complique. Bueno, entonces relajamos medidas, ¿no? Y hacemos normalidad. Ahora bien, probablemente esa gente lo coja. Lo que pasa es que la vacuna le protege en el sentido de que los síntomas pues, son muy leves. Si no lo queréis coger, chicos, pues, las medidas son las que eran. Eso no varía. Si no lo queréis, si decís, bueno, oye, mientras no entre en el hospital o si solamente va a ser una gripe, ¿no? Pues, bueno, tampoco pasa nada, tal. Bueno, pues probablemente es verdad que, salvo que Omicron nos sorprenda mucho, pues probablemente no pasa nada. Pero se diría, hombre, vienen ahora reuniones familiares, pues un poco de ojo, ¿no? Es decir, ya en todo este periodo, entiendo, en todo este periodo, incluso con ola o sin ola, incluso en verano, que hubo una ola de la hostia, y había menos gente vacunada, ya los grupos básicos de convivencia los juntábamos. Si no lo hacíais, excelente, pero vamos, yo sí lo juntaba, es decir, pues yo sí veía a mi madre, pues si veía a mis suegros, eh, con la demás gente intentaba quedar en exteriores, ¿no? Yo tengo muy poca vida social, esto es muy triste, pero entonces realmente no me he encontrado con ese problema. Pero el interior o el exterior, porque no convivo con más gente, pero bueno, oye, llegan las navidades, oye, vamos a ver a los padres, vamos a ver a los suegros. Bueno, parece que tiene sentido que sí. Vamos a ver a los abuelos. Es que tiene sentido, es que, ¿qué hacemos? Los abuelos, muchos de ellos tienen ya una tercera dosis de refuerzo. Eh, mm, no sé, ahí ya depende de cada uno, ¿no? Cómo lo veáis, cómo veis al abuelo o la abuela en cuestión. Pero vamos, en principio no parece un disparate. Ahora bien, nos vamos a juntar con el abuelo y la abuela, vamos a juntar 4 grupos de convivencia. Todos los hermanos, los primos, los tíos, los no sé cuántos, que como hacíamos antes, vamos a juntarnos 45 en casa de la abuela. Bueno, pues juntarnos 45 en casa de la abuela es multiplicar mucho el riesgo. Yo ahí no tengo que decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que no. Este año es legal, el año pasado eran 6. Este año pueden ser 45. Pues si queréis juntar 45 a cantar villancicos, juntaos. Pero bueno, que sepáis que la situación quizá no apunta por ahí, ¿no? Es muy probable que lo cojáis. Que si lo coge la abuela, con 80 y pico años, que se le puede complicar incluso con las 3 dosis, que es muy improbable, pero bueno, que tengáis un poquito de sentido común. Yo no sé cuándo voy a volver con mis vídeos, así que si esto os ha servido de algo, le dais un like, hacéis un comentario, lo que sea, lo recomendáis, os suscribís al canal y, y nada, poco más. Si os estáis viendo en Patreon, pues seguís en Patreon, que ya sois muy poquitos, afortunadamente, porque es sinónimo de que la cosa se ha relajado. Y nada, que aquí os dejo, que no sé si tengo un rato la semana que viene, haré otro. Pero si no, pues vete a saber cuándo. Un abrazo y nos vemos, espero que tarde, sería buena señal. Hasta luego.